La noche del vigía. Desde que acepté el trabajo como guardia de seguridad en aquel antiguo edificio abandonado, sentí que algo no encajaba. La empresa había comprado la propiedad para remodelarla, pero hasta entonces alguien debía vigilar que no entraran intrusos o saqueadores. La noche de mi primer turno fue fría y silenciosa, demasiado silenciosa. El edificio era un monstruo dormido, con pasillos largos y oscuros, ventanas rotas que dejaban pasar el viento y sombras que parecían moverse con vida propia. Al principio pensé que solo era mi imaginación jugando trucos, pero pronto comprendí que esa sensación era mucho más real y aterradora de lo que podía imaginar. La introducción de esta pesadilla comenzó cuando, después de varias horas sin incidentes, mi radio estática se volvió imposible de ignorar. Escuché un susurro intermitente, casi inaudible, que decía mi nombre con una voz quebrada, como si viniera de otro tiempo. Encendí la linterna y empecé a recorrer los pasillos, intentando hallar el origen de aquel sonido, pero solo encontré eco y oscuridad. Mientras avanzaba, las paredes parecían cerrarse y el frío calaba hasta los huesos. En el nudo de esta historia, las cosas empeoraron. Vi figuras fugaces al borde de mi visión, sombras que desaparecían cuando me giraba. Mi corazón latía con fuerza, y la radio ahora repetía palabras sin sentido, mezcladas con risas ahogadas y lamentos. Sentí que alguien me seguía, pero cada vez que me detenía, el silencio se hacía insoportable. Decidí subir al último piso, donde se encontraba la antigua sala de vigilancia, buscando una cámara o alguna señal de presencia humana. Allí, entre monitores polvorientos y papeles amarillentos, encontré un cuaderno viejo con anotaciones escritas a mano. Leyendo con cuidado, descubrí que el vigilante anterior había desaparecido misteriosamente y que desde entonces varios guardias habían renunciado o huido aterrorizados. El cuaderno mencionaba una leyenda, que en ese edificio una tragedia había sellado el alma de un hombre atrapado para siempre, y que cualquiera que intentara vigilarlo quedaría marcado por su desesperación. En ese instante, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad total, sentí una mano fría rozar mi hombro y una voz susurrante que me llamaba con urgencia. Intenté gritar, pero solo salió un susurro ahogado. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo, que algo más habitaba esos pasillos, algo que no quería que me fuera. La radio volvió a la vida por unos segundos y escuché claramente: «No saldrás». La desesperación me invadió y empecé a golpear la puerta, rogando por una salida. Finalmente, logré abrirla y corrí escaleras abajo, sin mirar atrás, hasta llegar a la entrada, donde la luz de la calle me devolvió al mundo real. El desenlace llegó semanas después, cuando me despidieron por abandono de puesto.
Pero lo peor no fue perder el empleo, sino descubrir que había dejado algo atrás. Por las noches, en mi apartamento, escucho la radio estática con aquel susurro persistente, llamándome, recordándome que el vigilante atrapado sigue conmigo, que su sombra no me dejará en paz y que la noche que pasé en aquel edificio fue solo el comienzo de una condena que no podré romper jamás. Las noches se volvieron interminables y la sensación de ser observado me consumía lentamente. Intenté deshacerme de la radio, pero siempre reaparecía en mi habitación, encendida y vibrando con aquella voz espectral. Mis amigos comenzaron a notar mi cambio. Mis ojos reflejaban un miedo profundo y mi voz temblaba al contar fragmentos de aquella experiencia. Una noche, al borde del colapso, decidí regresar al edificio, esta vez armado con cámaras y grabadoras. Quería confrontar lo que me acechaba, romper el ciclo. Al entrar, un frío helado me envolvió y las sombras parecían susurrar mi nombre. Subí al último piso, donde todo comenzó, y encontré nuevamente el cuaderno, abierto en una página que no había visto antes. Un mensaje que decía: no eres el primero, ni serás el último. Entonces, una presencia se materializó frente a mí y comprendí que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y algunas almas atrapadas para siempre. La sombra en el monitor. Cada noche, Eduardo se sentaba en su puesto de guardia en el sótano del edificio corporativo, rodeado de pantallas que mostraban cada rincón de aquella torre de cristal y acero. Era un trabajo monótono, silencioso, pero también solitario. Las horas se deslizaban lentas y pesadas, y la oscuridad parecía absorber cada sonido. Sin embargo, había algo en esas noches que se sentía diferente, como si la rutina fuera solo una fachada para algo oculto tras las sombras. La primera vez que lo notó fue al revisar las cámaras del estacionamiento. En una de las imágenes, una figura oscura se movía entre los autos estacionados, pero cuando cambió la cámara para enfocarla mejor, la sombra desapareció sin dejar rastro. Pensó que era un error del sistema o alguna interferencia, pero no pudo evitar sentir un escalofrío. Esa misma noche, mientras hacía la ronda, escuchó pasos detrás de él, lentos y cadenciosos, pero al girar no encontró a nadie. El silencio volvió a envolver el pasillo y Eduardo se preguntó si la soledad estaba empezando a jugarle trucos a la mente. Los días siguientes, las apariciones se hicieron más frecuentes. En los monitores, la sombra apareció y desapareció en distintos lugares del edificio. La sala de descanso, el pasillo del cuarto piso, la entrada principal. A veces parecía observarlo, y en otras ocasiones se desvanecía justo cuando él apuntaba la cámara hacia ella. Su corazón latía con fuerza, pero nunca se atrevió a abandonar su puesto. Una noche,
Mientras revisaba los accesos, la figura apareció en la pantalla que mostraba el vestíbulo vacío. Eduardo parpadeó y en un instante la sombra cruzó la puerta giratoria y entró en el edificio. Sin pensarlo, corrió hacia el ascensor y presionó el botón para subir al lobby. Al llegar, el lugar estaba desierto. Las luces parpadeaban débilmente y un frío inesperado le caló los huesos. De repente, escuchó un susurro, un murmullo apenas audible que parecía provenir de las paredes mismas. Sin poder identificar palabras, la voz se volvía más insistente, un llamado que lo atraía hacia la escalera de emergencia. Subió peldaño a peldaño, con la respiración agitada y la piel erizada. Al llegar a la azotea, la sombra estaba allí, flotando en la penumbra, una silueta oscura que parecía absorber la luz de la luna. Eduardo la miró fijamente, paralizado por una mezcla de miedo y fascinación. La figura no tenía rasgos claros, pero sus ojos brillaban con un fulgor rojo intenso, como si guardaran una furia ancestral. Entonces, la sombra habló, con una voz profunda y resonante que retumbó en la noche. Has visto lo que nadie debe. Ahora eres parte de este lugar, como yo. Eduardo quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. La sombra avanzó hacia él y una mano espectral tocó su frente. En ese instante, imágenes inundaron su mente. Secretos oscuros del edificio, historias de empleados desaparecidos, pactos sellados en la clandestinidad. Era como si la sombra le transmitiera un conocimiento prohibido que lo ataba para siempre a aquella torre. De repente, regresó en sí, cayó de rodillas y respiró con dificultad. El silencio volvió a reinar y la sombra se desvaneció, dejando solo una sensación fría y pesada. Eduardo regresó a su puesto, pero ya no era el mismo. Conocía el secreto que nadie sospechaba y sabía que cada noche la sombra regresaría, esperando que cumpliera con su parte del pacto. Ahora, al observar los monitores, él no solo vigilaba el edificio, sino también cuidaba que la oscuridad no se desatara por completo, porque entendió que la verdadera amenaza no estaba afuera, sino en la sombra que ahora habitaba dentro de él. Las cámaras comenzaron a fallar con frecuencia, mostrando interferencias y figuras que rozaban la realidad. Eduardo sintió un peso invisible en el pecho, una presencia que lo seguía sin descanso. Sabía que el pacto lo había marcado y que pronto la sombra exigiría más que vigilancia, su alma. La sombra en el turno nocturno. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 12, el edificio corporativo quedaba sumido en un silencio que casi podía sentirse como un peso. Yo, Marcos, era uno de los guardias de seguridad encargados de vigilar aquel gigantesco laberinto de oficinas y pasillos que se extendía por 5 plantas.
No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas y me mantenía alejado de problemas. Sin embargo, esa rutina que parecía segura comenzó a quebrarse una noche cualquiera, cuando las sombras dejaron de ser solo ausencia de luz y se convirtieron en algo mucho más tangible, amenazante, imposible de ignorar. Esa noche había empezado como cualquier otra. Recorría los pisos con mi linterna y mi radio, comprobando que las puertas estuvieran cerradas, que las cámaras funcionaran y que no hubiera intrusos. Pero al llegar al cuarto piso, algo me llamó la atención. En el pasillo norte, donde normalmente solo había ecos y el zumbido de la climatización, noté una presencia. No había nadie, pero sentí que alguien o algo me observaba desde el extremo oscuro. Avancé con cautela y mi linterna iluminó una figura apenas visible, parada junto a una de las oficinas desocupadas. Me detuve, dispuesto a llamar a mis compañeros por radio, pero la figura desapareció en un parpadeo. Pensé que quizá era mi imaginación jugando trucos debido al cansancio, pero entonces escuché un susurro que no provenía de ningún lugar en particular, una voz débil y rasposa que me llamó por mi nombre. Aceleré el paso y revisé todas las oficinas, pero estaban vacías, las ventanas cerradas y no había nadie más en el piso. Volví a mi ronda, tratando de convencerme de que no era nada, aunque el frío que sentía no tenía que ver con la temperatura. A la noche siguiente, decidí llevar conmigo una grabadora para registrar cualquier anomalía. Mientras caminaba por el pasillo este del segundo piso, la voz volvió a escucharse, pero esta vez más clara, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré rápido, pero solo encontré el reflejo de mi rostro en una puerta de cristal. La grabadora captó un suspiro profundo y un murmullo que decía: «No te vayas». Quise responder, decir que estaba allí para proteger, pero el miedo me paralizó. Esa misma semana, otros guardias comenzaron a reportar sucesos extraños. Luces que se apagaban y encendían solas, pasos en pisos vacíos, sonidos metálicos sin origen visible. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes borrosas, figuras difusas que se desvanecían cuando alguien intentaba acercarse. La administración decidió instalar sensores adicionales y reforzar las rondas nocturnas, pero nada calmó la sensación de inquietud que crecía como una mancha oscura en el edificio. Una noche, cuando el reloj marcó la 1, recibí un llamado desesperado por radio. Era Luis, uno de mis compañeros, que decía estar atrapado en el sótano, sin poder salir. Corrí hacia el lugar, pero al llegar encontré la puerta abierta y el sótano vacío. Luis no estaba por ninguna parte y su radio solo emitía estática. Mientras buscaba señales, sentí una mano helada tocar mi hombro. Me giré bruscamente y vi una sombra oscura, sin forma definida, que parecía absorber la luz a su alrededor. Intenté gritar, pero el sonido no salió. La sombra se desvaneció y en ese instante el sistema eléctrico falló, sumiendo todo en oscuridad total. Cuando la luz volvió, Luis apareció en la puerta principal, confundido, sin recordar cómo había llegado allí.
A partir de ese momento, su comportamiento cambió. Estaba distante, con la mirada perdida, y a veces murmuraba cosas incoherentes sobre voces que lo llamaban desde la oscuridad. Decidí investigar el historial del edificio y descubrí que en ese sótano, años atrás, un vigilante había fallecido en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado después de semanas y se decía que su espíritu nunca abandonó el lugar, atrapado en un ciclo interminable de vigilancia. Esa revelación me hizo entender que lo que enfrentábamos no era solo una presencia, sino una entidad condenada a repetir su tormento, y que tal vez, al igual que él, nosotros estábamos siendo arrastrados hacia esa misma prisión. La última noche que trabajé allí, supe que no podía seguir ignorando la sombra que acechaba entre los pasillos. Apagué mi radio y me adentré en el sótano con una vela y una foto vieja que encontré en los archivos. El rostro del vigilante fallecido. Susurré una oración por su descanso y prometí cuidar el edificio para que nadie más sufriera lo que él sufrió. La sombra apareció una vez más, pero esta vez no me atacó ni me paralizó. Solo se quedó quieta, como agradeciéndome. Poco a poco, los fenómenos extraños cesaron y la calma volvió a reinar. Dejé el trabajo poco después, pero aún hoy, cuando paso cerca de aquel edificio, siento una mirada invisible que me sigue, un recordatorio de que la oscuridad a veces no es ausencia, sino presencia, y que hay quienes vigilan incluso más allá de la muerte.